llegada de los españoles al suelo venezolano. Y con la llegada de los españoles al suelo venezolano, la economía venezolana sin duda alguna sería agraria, sería agrícola. Sin embargo, con la llegada de los españoles habría una modificación al esquema económico. Por supuesto, es la llegada de personas que están acostumbradas a las transacciones, pero una de las razones principales es el tema de la mano de obra. ¿Por qué? Porque comenzando el hecho de que habrían encomiendas, es decir, que los indígenas, los aborígenes, serían pues protegidos por algún español que los pusiera a trabajar y bueno, que le garantizara la protección económica y social, ¿no? Pues habría mano de obra gratuita realmente allí, prácticamente podemos decir que una servidumbre, pero con la llegada de lo que es la esclavitud a Venezuela y a las diversas colonias españolas en América, pues tenemos una mano de obra barata vendida por negros de África a los españoles, bueno, y realmente las diversas colonias, ¿no? Porque sí, los mismos negros africanos vendían a negros para el comercio de esclavos. Así que cuando hablan de racismo, recuerden ese elemento por ahí. Los negros en África vendían a los mismos negros para que fuesen esclavos aquí en América. Ahora bien, ese no es el tema. Otro de los elementos que los españoles le darían a la economía venezolana, pues es sin duda el contrato que se firma con la Real Compañía Guipuzcoana en 1728. ¿Por qué? Porque ahora habría una empresa monopolio del comercio en Venezuela, que manejaba sobre todo el comercio del mejor cacao del mundo, el venezolano. Sin embargo, ese monopolio fue demasiado exagerado con todos los recursos agrícolas del país y esto generaría movimientos insurreccionales como el encabezado por Juan Francisco León durante 1749, 1750, 1751. Primeramente se hizo una marcha pacífica, pero luego se alzaron en armas, ¿no? En contra de la Compañía Guipuzcoana. Por eso es que se produce un proceso de reformas en el año de 1751, con el cual pues se da el derecho a comerciar con Nueva España, es decir, con el actual México, a la provincia de Venezuela. Y ahora se podía comerciar desde el puerto de La Guaira hasta Veracruz, cosa que antes no se podía hacer. Pero además se acordaron unos precios más justos del cacao y de otro recurso agrícola muy importante que había tomado un gran impulso, como el café, bueno, y por supuesto los demás productos agrícolas. Sin embargo, la Compañía Guipuzcoana perdería la vitalidad de su existencia y luego perdería pues el contrato, gracias a lo que fueron las políticas del libre comercio que asume la corona española, principalmente a partir de 1780, ya en esa época existía la Capitanía General de Venezuela. Ahora bien, si vamos al otro gran momento histórico venezolano, esa transición a la República entre 1810 y 1819, la Constitución de la República de Colombia desde su fundación en 1819 hasta el momento en el cual Venezuela se separa en 1830, pues la economía tendría serias repercusiones, porque el comercio se vería limitado prácticamente a cero. Estábamos en una guerra con una superpotencia mundial. Esto además, en un país que no estaba vendiendo nada y que tenía que costear una guerra, pues sin duda el país quedó endeudado, en ruinas por la guerra, y bueno, con la salida de lo que fue la República de Colombia, se produciría uno de los grandes elementos de lo que es la economía nacional, como lo es el latifundio, en personas como Páez, personas como Monagas, que eran terratenientes de una inmensa cantidad de tierras, no una pequeña cantidad de tierras grandes, no, una gran cantidad de tierras que abarcaba grandes kilómetros cuadrados del total nacional del país. Ahora bien, para este año 1830, la economía venezolana se basaba en el café, el cacao y el añil como los principales productos de exportación, pero durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, el café y el cacao, no el añil, serían los principales elementos, los principales productos de exportación de Venezuela. De eso vivíamos, de la siembra. Pero
realmente era poco lo que se sembraba, porque eran tierras muy improductivas, entre tantos elementos por el latifundio, porque los campesinos estaban arruinados. Y bueno, la realidad es que la situación económica venezolana no era nada favorable. Tanto es así que el tema de la deuda pública sería cada vez más insostenible. Vamos a encontrar elementos como una deuda pública que entre 1889 y 1890 era de unos 105.6 millones de bolívares, y que ya para aquellos años entre 1897 y 1898 alcanzaba los 198 millones de bolívares. Todo esto haría que la deuda siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo. Tanto es así que en 1902, a finales de ese año, se produce el tan mencionado bloqueo naval a Venezuela por superpotencias como Italia, Alemania e Inglaterra como los principales acreedores de Venezuela. Pero habían otros pequeños países europeos que también estaban buscando cobrar. Bueno, con todo este proceso se daría vigencia a lo que se ha conocido como la doctrina Drago, proveniente de Argentina. Esta doctrina, lo que en pocas palabras quiere decir es que los países débiles no pueden ser agredidos por deudas. ¿Por qué? Porque Inglaterra, Alemania e Italia lo que pretendían prácticamente era invadir a Venezuela y robarla, saquearla, quién sabe qué otra cosa. La doctrina Drago dijo, ok, ya va, es verdad, hay que pagar, pero entiende que no tengo plata, vamos a buscar la manera de cómo pagar. Es decir, medios pacíficos, no llegar a las armas por el deber plata. Ahora bien, también habría otro gran hito en el derecho internacional, porque se formaría una comisión mixta para aclarar el tema de la deuda, pero una comisión mixta que fue justa realmente. Al menos lo es en el papel, aunque aún para el gobierno venezolano pues se decía que no era nada justa, que prácticamente no querían pagar. A Venezuela le pretendían cobrar alrededor de 121,4 millones de bolívares, pero solamente terminarían cobrándole a Venezuela aproximadamente 16,4 millones de bolívares. Esto pues según los argumentos del propio historiador Ciso Martínez, que es uno de los historiadores más grandes de Venezuela. Sin embargo, con la llegada de Juan Vicente Gómez al poder y el descubrimiento del petróleo en Venezuela, o no el descubrimiento del petróleo, se sabía que había un poquito, pero de los grandes yacimientos petroleros, pues se transforma la economía. Una economía que poco a poco irá abandonando el campo por la extracción de petróleo. Ni siquiera el refinado, el extraerlo, sacarlo y llevárselo hacia afuera. Vamos entonces a romper ciertos mitos. Porque muchas personas dicen que Juan Vicente Gómez fue un gran gobernante, que fue un estadista. Eso es falso. La realidad es que Juan Vicente Gómez tendría plata para hacer las cosas que hizo. Es decir, el petróleo sería la única razón de sus hazañas. Si podemos decir hazañas, como lo fue pues la organización de las Fuerzas Armadas Nacionales, y el pagar la deuda, porque Gómez paga la deuda, pero la paga es porque tiene plata, los otros presidentes no la tuvieron. Y realmente no ibas a organizar una fuerza armada cuando tampoco tenías plata, porque tenías que priorizar en otros gastos, no en fuerza armada. En este sentido, Gómez pues también organiza la fuerza armada por necesidad, para que no lo tumben, porque Venezuela era un país donde cualquiera se alzaba e iba y derrocaba al presidente de la República. Gómez se opone a esto, organiza a un buen ejército, organiza una buena aviación y organiza una buena armada, es decir, una buena marina, poco a poco, y asume el control de la nación, evitando que cualquiera venga a derrocarlo. Lo hace por necesidad y lo hace porque tiene con qué hacerlo. No lo hace porque sea realmente un gran estadista. Sin embargo, en el proceso de la economía nacional habrán dos elementos que también van a generar una transformación en cuanto a la cantidad de ingresos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Porque Venezuela tenía el petróleo que necesitaban muchos países como el combustible para mover a sus tanques, a sus armamentos, en fin, a todo lo que era el tema militar. En la Primera Guerra no mucho. Realmente lo que lo haría más sería la Segunda Guerra Mundial. Pero la creciente cantidad de ingresos que estaba recibiendo Venezuela por el tema de los recursos de hidrocarburos, pues haría que Venezuela ni siquiera fuese uno de los países más afectados en la depresión de 1929.
Venezuela se vería afectada como todo el mundo, pero no tanto como otros países. Se vio afectada, sí, pero no tanto, frente a otros países como por lo menos Alemania o España en lo que fue el 1929. La Segunda Guerra Mundial pues convertiría a Venezuela en, sin duda alguna, un gran negociador, porque haría esta guerra que los venezolanos dijesen, para allá va, págame más porque te estoy vendiendo el petróleo que tú estás usando para combatir a los nazis, ¿no? Y esto pues sabemos que traería ciertos elementos en el torno, en el tema geográfico. ¿Por qué? Porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial convertirían a los Estados Unidos de Norteamérica en una superpotencia. Y esta superpotencia necesitaba alimentarse con recursos, los cuales Venezuela le vendía más rápido porque teníamos al principal comprador aquí mismo. No tenemos que ir ni hacia Europa ni hacia Asia, aquí mismo en América. Pero, por supuesto, esto generaría un gran incremento de los ingresos al Estado y por eso el Estado comenzaría a hacer diversas inversiones. Por eso realmente, desde que Juan Vicente Gómez abandona el poder y se va produciendo esa transición con López Contreras y luego con Medina Angarita, pues poco a poco el país comenzará a construirse, comenzará a realizarse como nación en lo infraestructural, en lo social, en lo laboral, y por supuesto que el gran boom pues sería el trienio ADECO de 1945, que destinaría gran parte de sus inversiones en lo social, hospitales, escuelas, iniciaría proyectos como por ejemplo en 1947 la autopista Caracas-La Guaira, que la empezaron en el gobierno de Gallegos, pero todo el mundo dice que es obra de Pérez Jiménez. No es así. Ahora bien, mientras el mundo se caía a pedazos en la Segunda Guerra, Venezuela estaba engordando sus arcas. Cada vez recibíamos más dinero. Ahora bien, los años 30 y 40 permitirían que fuesen años de lucha laboral, social y económica y política en Venezuela, porque teníamos dinero y ahora podíamos exigir con mucha razón a los gobiernos que estaban en el poder reivindicaciones, en este caso más en lo que fue el gobierno de López Contreras y por supuesto en el de Medina Angarita. Sin embargo, lo que es el hallazgo del petróleo y el comienzo de la economía petrolera convertiría a Venezuela en un país de crecimiento económico constante. Sin embargo, haría que abandonásemos el campo. Es la realidad, se abandonó el campo y la realidad es que en los años 40 se comienza una tendencia y es que se crece, se sigue creciendo y creciendo, pero a partir de los años 40 hasta los años 70 nos daríamos cuenta de algo. Venezuela crecía 15%, 14%, 13%, 12%, 11%. Seguíamos creciendo, pero cada día crecíamos menos. Pero ¿qué pasa? A la par, cada día recibíamos más dinero por petróleo, que era nuestro principal recurso. ¿Por qué? Porque en el principio Venezuela no era dueña del petróleo. Los dueños del petróleo eran unas concesionarias, unas empresas internacionales. Pero poco a poco el país comenzaría a hacerse dueño de su petróleo, bueno, hasta que en 1976 pues se nacionaliza el petróleo, pero desde los años 40 de a poquito en poquito se comenzó a ser propietario de la mayor cantidad de petróleo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que recibíamos más plata por petróleo y crecíamos, pero cada día crecíamos menos. Esto sin duda era el diagnóstico simple y básico para entender que el modelo rentista, es decir, el vivir del petróleo, no era suficiente, había que diversificarse. Pero antes de llegar a este momento en los años 70, vamos a pasar por lo que fue el proceso de los gobiernos siguientes. Con la dictadura, de lo que fue el proceso de Delgado Charbó, Flamerich y Pérez Jiménez, pues habrían gastos excesivos en construcciones. La verdad es que el gobierno recibiría mucho dinero, la dictadura recibió mucho dinero, pero gastó mucho más dinero en construcciones, que fueron importantes, por supuesto, no se puede decir que no, pero también en otros gastos injustificables, porque no había rendición de cuentas realmente. Aquí era una pantomima. Yo, dictador, hago, pero realmente no estoy rindiendo cuentas y mucha plata no se sabe dónde paró por la corrupción de los militares que estaban en el poder. Ahora, si algo descubrimos lamentablemente con la caída de Pérez Jiménez o con la huida de Pérez Jiménez, es que el gobierno, esa dictadura, fue irresponsable con el pago de la deuda. Ni
López Contreras, ni Medina Angarita, ni los adecos del 45 al 48 incrementaron en gran cantidad la deuda. De hecho, se mantenía en 15 millones de bolívares. Con Pérez Jiménez, la deuda oficial al cerrar 1957, 23 días antes de que huyera del poder, la deuda era de 1.355 millones de bolívares. Oficial. Pero había deuda flotante, es decir, deuda pagadera al corto plazo. Una deuda que tienes que pagar ya, porque la debes. Y resulta que esa deuda era de 4.574 millones de bolívares. Es decir, que incrementaron la deuda de 15 milloncitos a 4.574 millones de bolívares. Y el petróleo en ese momento estaba bajando. Por eso es que tuvieron que dar nuevas concesiones de petróleo. Por eso es que tuvieron que darle al exterior petróleo. El chance de que lo sacaran ellos, vendiendo al país realmente. Ahora bien, todo esto hace que los acreedores, muchos venezolanos, le quitaran el apoyo. ¿Y quiénes eran esos que le daban el apoyo? Los empresarios. Le dan el apoyo a los empresarios ahora a los demócratas y se unen a la iglesia y a ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, quienes son los que realmente derrocan a Pérez Jiménez, y comienza lo que es el proceso de la democracia. Con el tema de la deuda y el tema de que había que pagarla porque era a corto plazo, pues la deuda comienzan a pagarla ¿quiénes? Los presidentes de la Junta de Gobierno, Larrazábal y Sanabria, y luego Betancur y Leoni. Caldera, cuando llega al gobierno, vuelve a generar deuda, tanto así que llega aproximadamente a unos 8.000 millones de bolívares. Pero cuando llega Carlos Andrés Pérez a su primer gobierno en 1974, que asume la presidencia, gana en el 73, agarra el poder en 1974, pues comenzaría a recibir mucho dinero porque se produce una guerra en Medio Oriente y bueno, el precio del petróleo se eleva porque había poco petróleo en el mercado y bueno, el precio del petróleo subió aproximadamente a $13, subió mucho dinero. Para aquella época $13 para el petróleo era mucho dinero. Y esto Carlos Andrés Pérez lo aprovecha para, como se dice en una película, un documental que le hicieron a él recientemente, para dar un gran salto. Y este gran salto que da Carlos Andrés Pérez va en cuanto a gran cantidad de inversiones. Hubo demasiado derroche de dinero, hay que decirlo, mucho derroche de dinero, mucho mal gasto. Pero hay que asumir algo importante. Se asumió lo que era el desarrollo de las industrias básicas. Y desarrollándose las industrias básicas, los presidentes siguientes debían desarrollar las industrias intermedias y las industrias finales para que Venezuela fuese autónomo. Ningún otro presidente desarrolló las industrias intermedias ni las industrias finales. Es decir, Venezuela sigue siendo un país que depende de los puertos, de importar y de exportar. Ahora bien, todo esto va en lo que es las políticas del quinto plan de la nación, donde el país realmente se ensancha. Gran parte de los liceos y escuelas públicas que existen hoy en día en el país son de esa época. Gran parte de los acueductos que tenemos en las ciudades venezolanas son de esa época. Y así con la gran cantidad de cosas. Los hospitales en los municipios y los pueblos rurales, bueno, de esa época. En fin, mucho dinero, pero se invirtió mucho dinero. Uno de los grandes economistas del mundo, como lo es Miguel Rodríguez, quien argumenta que Carlos Andrés Pérez multiplica la deuda en mucho dinero, pero él no lo considera deuda, lo considera inversión, porque muchos de esos dineros fueron invertidos, no se perdieron en cosas que él dice que no sean útiles, se perdieron en muchas inversiones. Y la verdad es que Carlos Andrés Pérez deja una deuda muy pesada para el país, pero deja una deuda que es pagadera al largo plazo, es decir, el país tenía dinero guardado, tenía reservas, y la deuda que tenía era una deuda que podías pagar al mucho tiempo. ¿A qué llego con todo esto? Esto demuestra que en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez ya se había vencido el modelo rentista, el modelo petrolero, ya no era rentable, no era útil. Por ende, ya el gobierno estaba buscando diversificar la economía con las industrias básicas. Pero, crisis económica, país petrolero, no hubo una buena política en los gobiernos siguientes. Bueno, lamentablemente llegamos a este proceso social que vamos a continuar analizando luego, en el cual el país se va a pique en lo económico, pero hasta este punto la historia se puede decir que la quiebra es la nacionalización del petróleo, 1976.